Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciberconciencia Digital, el espacio donde exploramos las amenazas digitales más relevantes y aprendemos a protegernos. Hoy es 30 de diciembre del 2024, es el penúltimo día del año. Tenemos tres noticias importantes que se dieron el fin de semana pasado. Fíjate que Volkswagen fue hackeado y más de 800,000 datos de usuarios están siendo vulnerados. Hackean a 16 extensiones de Chrome y exponen a 600,000 usuarios al robo de datos. NSO Group, creadora de Pegasus, se está mudando a Barcelona. Quédate hasta el final para que sepas cómo protegerte de estas amenazas. Volkswagen, como te decía, se encuentra en el centro de una grave crisis de seguridad tras la exposición de datos de más de 800,000 usuarios de sus vehículos eléctricos. Esta filtración ha sido atribuida a una mala configuración en los sistemas de almacenamiento en la nube, lo que se conoce como AWS, Amazon Web Service. Esto ha dejado al descubierto información sensible que incluye detalles de ubicación, los hábitos de uso de los propietarios. La brecha fue descubierta por hackers éticos que alertaron a Volkswagen sobre la vulnerabilidad en su sistema, específicamente CARIAD, una subsidiaria del grupo automotriz encargada del desarrollo del software. La información expuesta no solo abarca datos personales, sino que también patrones de comportamiento relacionados con el uso de los vehículos, lo que pudiera tener implicaciones serias para la privacidad y la seguridad de los usuarios. En respuesta a este incidente, Volkswagen ha declarado que está tomando medidas inmediatas para corregir la configuración errónea y mejorar los protocolos de seguridad. La compañía enfatizó su compromiso con la protección de datos a sus clientes y está trabajando para restablecer la confianza perdida tras este episodio muy penoso. Sin embargo, este tipo de incidentes plantea la pregunta crítica sobre la ciberseguridad en el sector automotriz, especialmente a medida de que más vehículos se están conectando a Internet y más tecnologías se están utilizando día con día. La exposición de estos datos puede tener repercusiones no solamente en Volkswagen, sino en toda la industria automotriz, que enfrenta serios desafíos relacionados con la seguridad digital. Los expertos advierten que las empresas deben de priorizar inversiones en ciberseguridad para proteger tanto a sus sistemas de información sensible como a las brechas que pueden resultar en daños significativos, así como dañar la reputación y la confianza del consumidor. Por eso es importante esta nota y hay que tomarla en cuenta para si vas a comprar un automóvil, acuérdate de este hackeo. Y hackean 16 extensiones de Google Chrome. Un ataque cibernético reciente comprometió a estas extensiones, exponiendo a más de 600,000 usuarios al robo de datos sensibles. Este incidente, que se produjo durante la semana de Navidad, fue llevado a cabo mediante una campaña de phishing que permitió a los atacantes inyectar código malicioso en extensiones legítimas disponibles en Chrome Web Store. Los hackers utilizaron un enfoque sofisticado para acceder a las cuentas de los desarrolladores, o sea, a los que hackearon fueron a los propios desarrolladores. En particular, enviaron correos electrónicos fraudulentos haciéndose pasar por soporte oficial de Google, lo que llevó a un empleado de la empresa de ciberseguridad Cyberhaven a proporcionar credenciales de un sitio web falso. Esto permitió a los atacantes publicar la actualización maliciosa para la extensión de Cyberhaven, que incluía código diseñado para robar cookies y tokens de acceso a usuarios. El ataque fue detectado el 25 de diciembre cuando Cyberhaven identificó la intromisión y eliminó la versión comprometida de su extensión aproximadamente 24 horas después de su publicación. Sin embargo, expertos advierten que los usuarios aún pueden estar en riesgo si no han eliminado la extensión comprometida en sus navegadores, ya que los hackers pueden seguir accediendo a sus datos a través de la instalación de ese plugin. El CEO de Cyberhaven, Howard Thing,
Destacó que el ataque no parecía estar dirigido específicamente a su empresa, sino que era parte de una campaña más amplia contra desarrolladores de extensiones en general. Hasta ahora se han identificado al menos 26 extensiones comprometidas, incluyendo algunas populares relacionadas con inteligencia artificial y VPNs. Este incidente resalta la vulnerabilidad inherente de las extensiones del navegador, ya que a menudo requieren permisos amplios para funcionar correctamente, según Or Eset, CEO de LagerX Security. Las extensiones del navegador son el talón de Aquiles de la seguridad web, lo que pone en evidencia la necesidad urgente de mejorar las prácticas de seguridad de este desarrollo y las gestiones de estas herramientas. Aquí lo increíble fue que los que fueron hackeados fueron los programadores, y a través de sus aplicaciones se están inyectando códigos maliciosos. La comunidad tecnológica está instando a los usuarios a ser cautelosos cada vez que tengamos que instalar una extensión y a revisar regularmente los permisos que otorgan. A medida que estas amenazas cibernéticas continúan evolucionando, es esencial que los desarrolladores como usuarios mantengan vigilancia constante para proteger sus datos personales y sus credenciales. NSO Group, la controvertida empresa israelí conocida por su software de espionaje Pegasus, ha decidido cambiarse de ubicación. Actualmente todavía está en Israel, pero resulta que ha decidido establecer su nueva base de operaciones en Barcelona, España. Este movimiento ha sido revelado por la investigación del periódico israelí Hertz, que destacó cómo la capital catalana se ha convertido en un centro para equipos de piratas informáticos especializados en la identificación de vulnerabilidades de dispositivos móviles. El traslado de NSO Group y otros equipos de ciberseguridad a Barcelona se ha producido en medio de un clima de inestabilidad en Israel, exacerbado por el incidente de la invasión de Gaza y las intrusiones militares en el Líbano. Según este informe, esta reubicación responde a una tendencia creciente dentro de la industria de la ciberseguridad, que ahora se enfoca más en la investigación de brechas de seguridad que el desarrollo de software espía como Pegasus. Entre los grupos que operan desde Barcelona se encuentra uno liderado por el ex investigador de la NSO Group, quien ha fundado una nueva empresa llamada Defense Prime, quien ha reportado que al menos 60 empleados israelíes se han trasladado sus operaciones a España, lo que indica un compromiso significativo con esta nueva ubicación. El establecimiento de NSO Group en Barcelona ha suscitado preocupaciones entre implicaciones éticas y legales, así como de espionaje digital. La empresa ha sido objeto de críticas internacionales por su papel en el espionaje activista, incluyendo en casos documentados en Cataluña. Aunque el gobierno español ha declarado no haber contratado los servicios de NSO Group, cosa que sabemos que sí pasó, existen alegaciones que sugieren lo contrario. La llegada de estos equipos a Barcelona plantea preguntas sobre la regulación y supervisión de las actividades cibernéticas en Europa. Activistas y defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por el potencial uso indebido del software espía y de su impacto sobre la privacidad y las libertades civiles. La mudanza de NSO Group a Barcelona marca un nuevo capítulo para la empresa, que continúa enfrentando escrutinio global por sus prácticas. A medida que se establece en esta nueva base, será crucial observar cómo se desarrollan las operaciones y qué medidas van a implementar para garantizar la responsabilidad de uso de tecnologías de vigilancia. ¿Tú qué opinas de esta mudanza? ¿Cómo ves las notas anteriores? Déjanos tus comentarios, que queremos saber tu opinión. Por favor, no olvides dejarme un pingüinito aquí en los comentarios para saber que llegaste a esta parte del video. No olvides tampoco darle like para apoyar este proyecto. Suscríbete para que la noticia de mañana te llegue a tu buzón y activa la campanita para no perderte nuestro próximo video. Esto fue Ciberconciencia Digital. Nos vemos en el próximo reporte.